Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar con nuestros invitados, a ver qué pasa cuando hay que organizar a tal milímetro una convocatoria. Leandro, ¿cómo va? Buenas noches. Bien, gracias, Rosa. Está el cancionero, ¿viste? Están grabadas en oficina, me contaron. No, está claro, es la realidad virtual del PRO. Siempre han construido esto, ¿no? Han construido la idea de que hay una realidad que hay que ocultar y hay una realidad que hay que tratar de maximizar o potenciar, que es la que construyen Durán Barba y Marcos Peña. Lo que pasa es que creo que se llevaron la realidad contra la cabeza cuando perdieron por casi 18 puntos la última elección. Lo que ocurre es que Macri no puede caminar por la calle, no tiene contacto con la realidad. Me parece que trabajan en la construcción de la imagen de un estereotipo de un presidente que responde al llamado de las urnas o al pronunciamiento de las urnas, y al mismo tiempo como son ineficientes hasta para armar este tipo de cosas, digamos, porque si esto se filtra a la prensa, si aparecen en los actos oficiales la gente que supuestamente va con pulseritas identificando el mismo color, significa que encima, además de ser incapaces para gobernar, son incapaces para armar la impostura de un presidente que tiene contacto con la gente. Lo que pregunto yo, ¿qué sentido tiene, digamos? Porque vos lo que tenés que hacer en una elección, si querés ganarla, es captar los votos que no tenés. Digamos, tenés que ir a buscar votos que no son los que ya te van a votar. Pero no están buscando eso, no están buscando. ¿Y entonces, están buscando fidelizar, están buscando fidelizar el voto propio para evitar el papelón electoral de perder por 30 puntos. Eso es lo que están haciendo. ¿Pero vos crees que se puede perder por 30 puntos? No, yo creo que pueden perder por una. Creo que pueden perder por una diferencia mayor de la que tienen, que el presidente no para de equivocarse desde las PASO hasta acá, hasta este momento. Lo que hizo hoy, por ejemplo, dando a conocer la lista de las personas que compraron más de $10.000, atenta contra su propia base electoral. Están a las puteadas, perdóname la forma de expresión. Hay una lista del Banco Central de la República Argentina, ¿no? Exactamente. Están, digamos, el votante del PRO está a las puteadas con esta decisión. Me parece que, pero es un desatino más de tantos otros que han tomado desde las PASO hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo que están buscando es tratar de fidelizar el voto propio, no están tratando de ganar la elección, están tratando de aguantar y de evitar un papelón mayor. José, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, es ridículo, es cómico, yo escuchaba y decía, ¿es verdad esto que están diciendo? La verdad sería cómico si no fuera... ¿Estás dudando de lo que estamos contando? No. Es que es tan desopilante. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que mientras pasa esto, la comicidad desaparece cuando seguimos viendo el desastre. En el día de hoy, 2 plantas importantes que cierran, gente que queda en la calle, gente que no llega a fin de mes, gente que no puede comprar los remedios porque ni siquiera pudo haber un acuerdo de precios para reparar. Pero por eso uno tiene que pensar que el presidente tiene que ir a buscar votos a otro lugar, no claro, los que ya tiene. Pero mira, yo creo, la verdad que este gobierno ya está acabado, no hay forma de darle vuelta. A ver, a Macri no lo quiere ni el Fondo Monetario Internacional, que no le tira la última soga de los 5.400 millones. Esta es la realidad. Silvia Vázquez, buenas noches. ¿Cómo Hola, va? buenas noches. Bien, bueno, empezamos hablando del cambio climático. Sé que estuviste allí en la movilización, pero enseguida volvemos con todas esas cosas. Pero estamos en esto, digo, ¿no? Ustedes que tienen vos, que tenés tanta trayectoria política, venís del radicalismo, ¿se arma una marcha de esta manera? ¿Sale un presidente a decir vamos a dar vuelta a la elección de este modo? No, creo que saben que la tienen perdida la elección y creo que hacen el mientras tanto, están haciendo el mientras tanto y el mientras tanto la verdad que es bastante difícil, no pueden convencer a los propios, mucho menos van a convencer a aquellos que ya no los acompañaron en las PASO. Y es un como sí, pero en definitiva me parece que el final es como comenzó, me parece que es como fue el gobierno de Macri en su casi totalidad, un gran como sí. Sí, ¿cómo va? Buenas noches. Cecilia Comedio es candidata a intendente de San Nicolás. A ver, ¿cómo lo ves esto? Y la verdad es que a uno le genera mucha preocupación también como en la responsabilidad de querer apostar a dirigir o a conducir a nuestros ciudadanos y la verdad es que uno siente que son manotazos de ahogados y que lejos están de poder interpretar realmente las necesidades que tiene nuestro pueblo. Me parece que hay que verlo con preocupación más que nada. Nos acompaña también Rodolfo Lieberman, vicepresidente de APIME. Buenas noches, ¿cómo le va? Si hablo desde las pymes, no hay mucho que agregar. Esto es lamentable. Esto no se trata de terminar con Mauricio Macri como nombre y apellido, se trata de terminar con un modelo de destrucción de la industria nacional, de destrucción del empleo, de imposibilitar ninguna actividad productiva por un montón de cosas, tarifas, tasas,
etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto, no sé, como dice Cecilia, un manotazo de ahogado para ver qué pueden mantener. A ver cómo lo ven los chicos. Tienen micrófono ahí, ¿no? ¿Cómo ven armar una marcha de esta manera, digamos? Hasta el cancionero te dan y desde la política un presidente que pareciera que no quiere tener votos desde otro lugar, sino que asegura lo que ya tiene. Bueno, las estrategias de campaña suelen ser siempre bastante flojas en el sentido de que lo que está de fondo son otros temas y son los que nos interesan a nosotros, que tiene que ver con políticas. Esos temas no están. Sí, es parte del juego político, digo, no me sorprende, no me generan absolutamente nada porque lo que nos preocupa realmente es que las políticas públicas hoy en día en ninguno de los partidos políticos que predominan están basadas en evidencia o no parecieran estar basadas en evidencia y a nosotros nos gustaría ver mucho más de eso y gane quien gane, nos interesa que la agenda política sea basada en evidencia y que nos sirva a todos, ¿no? Que eso sea lo que marque la cancha. A ver, ¿qué quiere decir eso de la evidencia? Que quiero tratar de comprender la parte de la evidencia. Bien, en primer lugar creo que se trata de basarnos en lo que dice la ciencia y la ciencia lo que requiere son cambios muchísimo más grandes que los que se plantean o que los que se han realizado desde cualquiera de las plataformas que está aspirando a quedarse con la presidencia. Vos decís que no reflejan lo que ustedes necesitarían que reflejen estas plataformas políticas, ¿no? Bueno, lo que están planteando. Yo digo, porque acá tenemos un tema para mí primordial que es el hambre y que es la desigualdad, ¿no? Como base tenemos esto, ¿no? Absolutamente. La producción de alimentos es un foco principal de las políticas tanto en ambiente como en salud que deben tomarse en los próximos años y toda la evidencia apunta a que una producción y un consumo de alimentos vegetales integrales sería mucho mejor desde un punto de vista de salud como desde un punto de vista ambiental. Y en cuanto a energías, sabemos que tenemos que transicionar hacia una matriz de energías renovables 100% antes de 2050. Entonces, cuando se plantean... Los plazos son nada, son mañana. Pero yo, a ver, Leandro, porque los estoy escuchando y ellos lo que dicen es, bueno, pareciera que las cosas más importantes no están planteadas, no hay evidencia de eso. Yo estuve en la marcha hoy. Ah, ¿estuviste en la marcha? Sí, claro, marché. Básicamente porque son agendas complementarias. Es cierto por ahí que en los países industriales estos temas son prioritarios y en países periféricos como el nuestro, donde el problema es el hambre o gente viviendo en situación de calle, pareciera que son secundarios. Pero lo cierto es que son complementarios. Como bien dicen los chicos, resolver el problema del hambre y de la energía renovable hace a la idea del desarrollo humano, que es el modelo que nosotros tenemos que tener de crecimiento, que es crecimiento con distribución económica, pero también con inclusión en cada una de las esferas de la vida. Y hacer de esto un sistema sustentable. O sea, hoy la Argentina y el sistema capitalista tal cual están planteados es insustentable por todos lados. Es insustentable desde el punto de vista de la distribución del ingreso, pero también desde el punto de vista de la acumulación de la riqueza y de la producción de esa riqueza. Así que quien no entienda que las agendas se tienen que complementar y que no es o defendemos a los pingüinos empetrolados o defendemos a los chicos, como de alguna manera se quiere simplificar maniqueamente en algunos medios de comunicación, sino es, pensemos un sistema económico, social, político y cultural que nos dé la posibilidad a todos de desarrollar una vida digna. Silvia, ¿está expresado esto en las plataformas, en candidatos? La plataforma del Frente de Todos esto está expresado porque hay una modificación sustancial que se produce a escala planetaria, que es el cambio climático. Eso ha cambiado la agenda de las prioridades en el mundo entero. La Argentina tiene una deuda ambiental muy importante, un pasivo ambiental muy importante, pero además no ha avanzado en esta agenda en la medida de lo que podría y en la medida de lo que además nos hemos comprometido internacionalmente. Nosotros somos firmantes del Acuerdo de París y obviamente las metas que el gobierno de Mauricio Macri se autoimpuso, porque por ahora, digamos, son metas que cada país voluntariamente decide hacer, son metas muy poco ambiciosas. Y una de las críticas, justamente, que se nos hace como país, es que pensemos que nosotros no somos un país periférico. Nosotros integramos el grupo del G20. Nosotros estamos considerados como una de las 20 primeras economías del mundo. Producto de lo que ha hecho Macri con su política económica, hoy estaremos en el lugar 22. Sin embargo, de todas maneras, nos siguen considerando en el grupo del G20. Por lo tanto, nosotros
no somos un país de los que están atravesados por una crisis de recursos naturales con las cuales no pueden ofrecer alternativas a su ciudadanía. La realidad es que los argentinos no tenemos la calidad de vida que nos merecemos en función de o en relación al país que tenemos y a las riquezas naturales que tenemos. Y esto es lo que creo que debemos resolver para adelante. Nosotros tuvimos una reunión hoy justamente con Alberto Fernández como candidato a presidente y como seguro presidente que va a ser de los argentinos. Y la verdad es que compartimos no solo, digamos, la preocupación respecto de estos temas, sino el ocuparnos de estos temas y encontrarle soluciones a estos temas. Porque la verdad es que muy distinto hubiera sido la cuestión que la Argentina hubiera ido al Fondo Monetario Internacional o hubiera obtenido algún tipo de endeudamiento externo y lo hubiera invertido, por ejemplo, en el cambio de la matriz energética, como decían los chicos recién acá. El problema es que en lugar de invertirlo en algo que hubiera significado crecimiento, que hubiera significado desarrollo. Se fugó la plata. Se fugó la plata, exactamente. Quería agregar en línea con lo mismo. En los equipos técnicos que trabajan en colaboración con Alberto Fernández, hay equipos de ciencia y tecnología, participo en uno. Entonces, y una subcomisión es el tema energía, que tiene que ver con lo que aquí se está hablando, y no solo se trata de modificar y de racionalizar la matriz energética con más aporte de renovables, sino que Argentina tiene un potencial muy grande, puede llegar a, no quiero equivocarme, pero en el orden del 45% de renovables, como potencial, 20% de eólica nada más, pero nuclear no es renovable, pero no aporta al calentamiento global, hidroeléctricas, etcétera. Pero además está el tema de racionalizar el uso, porque nosotros tenemos una distorsión enorme en el uso. El transporte es la mayor irracionalidad, el transporte por todo el territorio nacional. Y eso se está estudiando, hay equipos técnicos y el candidato que va a ser presidente pide estos estudios. Lucía. Sí, Leandro, recién hablabas de las agendas complementarias, que nadie puede estar en desacuerdo con eso, por supuesto que, bueno, al menos mucha gente que está acá no lo está, pero digo, el presidente que agarre este país, que posiblemente sea Alberto Fernández, va a tener otras urgencias, ¿no? ¿Vos crees que en un primer año de mandato se puede ocupar de estos temas o tiene que sacar a la gente de la calle, tiene que restablecer a las pymes que están cerrando? ¿Qué es la urgencia acá? No, tiene que tener un equipo de gobierno, cualquier presidente tiene que tener un equipo de gobierno que aborde el conjunto de la problemática social. Está claro que por ahí el tiempo del presidente tiene que estar más volcado a resolver los problemas socioeconómicos. Ahora, eso no quita que no tenga colaboradores de su más íntima confianza que empiecen a abordar estos temas, porque la verdad es que la Argentina está de verdad entrando en una suerte de espiral del que después va a ser muy difícil salir. Pero la inversión del gobierno, ¿dónde tiene que estar? Depende en qué... a ver, la inversión económica hoy, digamos, creo que tiene que ver, obviamente hay una prioridad en términos del hambre, pero después el Estado regula, por ejemplo, haciendo que los actores privados o los agentes económicos actúen de una manera o de otra. Por ejemplo, si vos tenés un sistema impositivo que favorece la economía verde, eso al Estado, al revés capaz, le aumenta la capacidad recaudatoria. Si vos, por ejemplo, le cobrás un impuesto al que contamina para desincentivar que lo haga, en el proceso de transición donde las industrias cambian su tecnología, no solamente generaste, digamos, un beneficio social porque eso empieza a funcionar de una manera, sino que además generaste recursos propios para el Estado. Lo que hay que tener es una mirada integral de la Argentina. Lo que no hay que terminar con esta lógica de parcelamos el Estado y el que se ocupa de una cosa no se ocupa de otra. Y quédense tranquilos que Alberto Fernández tiene una visión integral de lo que hay que hacer. Bueno, acá hablamos de hambre, de desigualdad y mirá este dato que nos tiene que... En 2019 se perdió un puesto de trabajo cada minuto y medio. La problemática del empleo ha resurgido en nuestro país producto del cambio radical en la matriz macroeconómica desde fines de 2015, indica el estudio. Sí, se pierde un puesto de trabajo cada minuto y medio. Y esa es una urgencia, y el hambre es una urgencia, y la desigualdad es una urgencia. Sí, pero a ver, me parece que hay que ir al hueso de la cuestión, y hay que ser serio, porque acá voy a diferir con mis colegas de acá de la mesa. Claro, porque si sabemos, como bien dicen los chicos, la ciencia dice qué es lo que contamina y el desastre a que se lleva el planeta. Bien, perfecto. Vamos a discutir las soluciones. Ahora, si nosotros podemos poner equipos técnicos, discutir mucho sobre elementos no contaminantes, pero nosotros de la izquierda decimos claramente no al fracking, basta del desastre de Vaca Muerta y
los equipos de Alberto Fernández proponen como centro de la inversión y la salida avanzar con todo con Vaca Muerta. Entonces, tenemos que tener claridad. O sea, nuestro planteo es clarito. Si queremos cambiar la matriz energética, lo que no podemos poner como prioridad es seguir con ese desastre contaminante que es el fracking y que es efectivamente lo que se está poniendo como planteo. Y lo hace el gobierno actual, lo empezó el gobierno anterior y ustedes lo están planteando. Máximo, a ver, quiere decir algo. Sí, voy en línea un poco con lo que dijo el colega. Nosotros somos ambientalistas, no tenemos partido político. Nosotros pensamos en largo plazo, en políticas de Estado que se cumplan. Nos cansamos de los papelitos que dicen que hay que hacer A y se hace Z. La realidad es que venimos de 2 gobiernos consecutivos que no han hecho lo que hay que hacer. El gobierno, digo kirchnerista porque es como se llama así, ¿no? El anterior hubo una tasa de deforestación altísima, no se cumplieron las leyes de presupuestos mínimos. Si vamos a la base de la base, que es la educación ambiental, y hoy estaríamos 10 veces mejor si hubiésemos tenido educación ambiental. La Ley General de Ambiente desde el 2002 habla de que se necesita obligatoriamente educación ambiental, formal e informal. Yo no la vi porque voy todos los días a las escuelas a educar. Tenemos que hacerlo las ONGs. Eso no sucedió. Ahora, seguimos avanzando en el tiempo, tenemos el gobierno actual, también tiene un montón de falencias. Entonces, lo que me gustaría expresar es, basta de prometer, basta de que vengan todos los candidatos a decir que van a hacer A, B, C, D. Siempre pasamos por lo mismo cada 4 años. Tengo que hablar así porque es la realidad. Evidentemente tenemos que empezar a decir la realidad. Vienen las promesas, vienen de quién va a hacer la mirada integral, quién va a hacer esto. Después, cuando vamos a la práctica, nadie hace nada. Nadie hace nada, la plata no sé dónde se va. De nuevo, somos el país número 8 en tamaño del mundo. Tenemos todos los recursos del mundo. No sé por qué la gente tiene hambre. A ver, Leandro. No, yo creo, ahí difieren algo y después le contesto acá al profesor Castillo. Yo creo que el problema que hay con el tema ambiental es que ni siquiera figura en la agenda. Es mentira que los candidatos se comprometen a tener una agenda verde. No figura en la agenda. Es más, espero que todos los candidatos hablen de este tema, incluso el mío, y que este tema se instale en la agenda, porque necesitamos que la sociedad en su conjunto entienda que tenemos que cambiar la matriz económica, productiva y la forma de consumir. En eso yo creo que es muy importante entender que colocar estos temas en la agenda, que estén los chicos hoy acá, que se discuta qué se hizo, qué no se hizo, contribuye para poder cambiar la mentalidad. Totalmente. En segundo lugar, obviamente no es lo mismo los instrumentos y las herramientas que tienen los países desarrollados que los que tenemos los países del tercer mundo y los países periféricos. Son completamente distintos. A mí me encantaría, por ejemplo, no tener que utilizar Vaca Muerta como una forma de conseguir divisas o cancelar la posibilidad de hacer minerías que muchas veces sabemos que tienen altas posibilidades de ser contaminantes. Ahora, la Argentina va a tener que hacer un equilibrio porque no tiene condiciones ideales para decidir esto, porque cuando vos en política y en economía tocas una cosa es como un complejo mecanismo de relojería, se te desarregla otro. Entonces, resulta que si tocaste algo, se te desarregla el otro, tal vez Bueno, generaste... por eso hablábamos al principio del programa, que le preguntaba a los chicos, el equilibrio de esta, de estas por eso cuestiones. también la idea de progresividad. Nosotros tenemos que ir hacia un esquema de progresividad. El primer punto, y en esto coincido con los pibes, es fundamental que esto se empiece a discutir en los colegios. Ahí arranca esto. Y obviamente los gobiernos tienen que tomar la agenda verde, tienen que tener un compromiso, cumplir los acuerdos internacionales, sumarse a los acuerdos internacionales y empezar con cosas más simples. Tenemos Por ejemplo, a la presidenta del yo Partido Verde. presenté una ley en la ciudad de Buenos Aires para eliminar plástico, por ejemplo, en cosas de consumo cotidiano. Nosotros, por ejemplo, vamos a comprar un yogur y nos dan una cucharita de plástico, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Ahora, en algunas sociedades del mundo eso ya se empieza a plantear. Pero no eso, nos han pedido que dividamos la basura, ¿verdad? De una manera, de la otra. Uno de los cuando la factores vienen más, el tipo de ganadería... Pero espera, cuando la vienen a recolectar, va todo al mismo camión. Sí, claro. Entonces, haces un trabajo... me parece... Sí, cómo no. Sí, en los barrios vemos eso, ¿eh? Clarito. En la capital, no tanto, en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, por eso te digo, hay muchos lugares. pero a me ver, parece... como titular del Partido Verde, Silvia Vázquez. Primero quiero decir que esta es una discusión política, que no se trata de yo creo que los roles de las ONG son unos, en la sociedad civil los roles de los partidos políticos son otros, pero los partidos políticos tenemos que planteamos cuestiones y programas de gobierno para transformar la realidad. No es verdad, no es cierto que en los equipos del Frente de Todos y que en los equipos de Alberto Fernández
solamente se planteen la cuestión de la explotación de vaca muerta, que todos estemos de acuerdo con eso, porque de hecho nosotros como partido formamos parte de esos equipos técnicos en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y nosotros claramente no estamos de acuerdo con el fracking, lo hemos dicho en todas partes, hemos sido partes de los redactores de la plataforma y nosotros no compartimos eso. Hay gente que viene del campo energético y obviamente no se plantea los límites que nos planteamos aquellos que vemos en el fracking un riesgo muy importante, no solo para el ambiente, sino que también vemos un riesgo muy importante para la salud. Para dar un ejemplo, el calentamiento global tiene en este momento, estamos hablando de 1 punto, 1.1, 1.2, pero ese es el aumento promedio de la temperatura del planeta. Hay lugares en nuestro país, como San Juan o como Mendoza, donde el aumento de la temperatura es el doble de lo que sucede en el promedio mundial. Entonces, nosotros no podemos jugar con nuestra naturaleza, no podemos jugar con nuestros bienes naturales. El candidato realmente a presidente está muy preocupado por esta situación. Hoy tuvimos una conversación profunda sobre esto, porque realmente hay una transición que tenemos que hacer y la transición no se hace de la noche a la mañana. Ningún cambio. Nosotros somos protagonistas, somos contemporáneos y coetáneos de una transformación a escala planetaria como quizás desde la Revolución Industrial no se haya visto. Y nos toca a nosotros, además, como generación, hacernos cargo de esta solución conjuntamente con los jóvenes, porque esta herencia maldita del dióxido de carbono, de los gases de efecto invernadero, que afectan no solamente nuestro presente, sino nuestro porvenir, nosotros no nos podemos permitir dejárnosla. Está claro. Y en esto coincidimos absolutamente con nuestro candidato a presidente. Cachito, que quiero mostrar otra cosa. La palabra que estamos usando en los equipos técnicos es transición. En materia energética no podemos hasta el 9 de diciembre tener un modelo y el 10 otro. Va a haber una transición y se está diseñando, se está discutiendo con especialistas, etcétera, etcétera. El tema es saber a dónde queremos llegar, qué modelo, a lo mejor Leandro lo expresó, qué modelo de país queremos, de sociedad, etcétera. Y eso hay que construirlo, pero hay que diseñar la transición, articulando todos los sectores sociales. Bien. Planteado, digamos, algunos de los ejes de un debate mucho más profundo, pero yo quería también, como parte del programa, mostrar algo que parece que no tiene que ver, pero sí, porque hablamos del cuidado del planeta y tenemos que hablar del cuidado del otro. Y también hay como semillas, digo, que parece ser que a veces tienen algún fruto, que tiene que ver con la discriminación, que tiene que ver con la instalación del que viene de afuera, de cómo se lo echa, de cuáles son mis derechos, de la doctrina de la meritocracia, de no mirar al que menos tiene, creyendo que esos son todos unos vagos, drogones, en fin. A ver, esto dijo una ciudadana cualquiera de nosotros. A ver, ¿qué dijo la señora? Ay, sigue hablando. ¿Qué dijo? Negras de mierda. Ah, negra de mierda. ¿Qué más? La voy a hacer famosa, señor, en redes sociales. ¿Qué más? Ya soy famosa. Que me vaya, ¿no? Que me vaya a mi país, dice. Sí. Vaya Rinaldi y me denuncia. A ver qué dije yo. Sí. La voy a hacer Estoy famosa esperando que en Rinaldi redes me llame. sociales. Sí. Vaya. Cuando las tengo que mantener. Vaya. ¿A quién mantiene usted, señora? Elena Sara Rosales. Uy, soy millonaria. Elena Sara Rosales, DNI 5.408.867. Vaya y dígale a Rinaldi que digo yo que se vayan todos a la remismísima mierda de los extranjeros. Todos. Así nomás dígaselo. Bravo. Porque quieren que los mantengamos nosotros. Dígaselo. Vaya a Rinaldi. Que ya lo dije yo, cómo discriminan a las personas mayores. Ustedes se creen que los tenemos que mantener nosotros. Vaya, que tengo la carta hecha en el INADI. Que estoy esperando que me llamen. Atorrantes de mierda. Que van allá a la plaza. A ver, ¿no? Hay toda una necesidad de hacerte creer que si algo tiene el que es extranjero, vino de otro país, en una Argentina que por constitución y definición es de puertas abiertas, eso es porque te está faltando a vos. Y esto es absolutamente falaz y mentiroso. Así que quiero escucharlos a ustedes sobre cómo se instalan algunas cosas y se repiten y se repiten. Está re bueno eso que decís, porque es así. O sea, hay una derecha reaccionaria, retrógrada, xenófoba, que tiene una mirada clasista de la vida y que le ha contaminado la cabeza a un montón de personas.
Hay mucha gente que repite las pelotudeces que se dicen en algunos programas de televisión, como que vienen los extranjeros y acá en la Argentina se les dan planes sociales y hay 6 millones de rubios. Bueno, no se repite en televisión, lo dicen funcionarios. Sí, yo me crucé con varios y cuando lo dice el senador Pichetto, por ejemplo, bueno, el compañero de fórmula y es el peronismo. Sí, una vergüenza total, una vergüenza total. Cuando se le empieza a instalar a la gente la sensación, como decías vos, que lo que le falta es lo que tiene el otro que está enfrente, que en general suele ser inferior, o se lo ve como inferior, ¿no? Porque hay una mirada de tratar de evitar que algunos sectores sociales, que algunos extranjeros, por ejemplo, aparezcan en la mira de estos medios de comunicación. Por ejemplo, funciona cuando te la agarrás contra el pobre esto, contra el que está económicamente más abajo que vos. Pero a nadie se le ocurre, por ejemplo, mirar a otros extranjeros que también vienen a la Argentina, que compran instrumentos financieros en la timba financiera y después fugan los dólares y eso hace que la Argentina tenga problemas de desequilibrios estructurales. Eso no figura. A nadie se le ocurre decir, ¿por qué no ponemos no se le da visibilidad a eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque el intento es poner al pobre contra el pobre, el intento es tratar de mostrar que hay una sociedad, digamos, que no puede progresar porque el privilegio, en lugar de estar arriba, está abajo. Vos fíjate, cuando vos eras piba, seguramente, el privilegiado, ¿quién era? El gran terrateniente, el banquero. Hoy hay mucha gente que te dice, los privilegiados son los que reciben planes sociales. Entonces, nosotros tratamos, por ejemplo, de instalar el tema de las LELIC en su momento, las LEVAC, ¿y con qué nos contestaba la derecha? Era LELIC, LEVAC contra planes sociales. O sea, el privilegio en la construcción mediática y en la construcción de sentido está abajo. Y lo último, que es muy loco, lo que pasó en su momento con el cuadrito del Ministerio de la Producción. ¿Te acordás que había repartido Dante Sica? Era un cuadrito donde mostraba que había 6 millones de rubios que trabajaban, estaban abajo en la pirámide y que sostenían a 20 millones de negros sin cara. Entonces, es una cuestión, digamos, es horrible porque no es solamente la discusión sobre el gasto público, es la discusión que va incluso hacia características, digamos, de las personas que yo supuse que nunca más iban a discutir. Es una discusión de clases, ¿no? Y racista. Sí, es muy peligroso el racismo, la xenofobia, el sexismo, y podemos seguir. Es peligroso, ojo, es el huevo de la serpiente, el autoritarismo, y acá sí coincido con mi amigo Leandro. Yo te tuve de profesora. Claro, invisibiliza. Fue profesor mío, sí. Invisibiliza, porque esa señora que dice todas esas barbaridades, que son terribles y hay que repudiarla, es una jubilada, y a ella los que le están robando son el Fondo Monetario Internacional, los acreedores internacionales, los que juegan en la timba financiera, y esos no aparecen. Y entonces aparece esta discusión del pobres contra pobres, ¿no? Que es viejísimo en la historia, pero que cuidado, muchos lo alimentan, ¿no? Vos nombraste a Pichetto, hoy Pichetto estuvo reunido con Bolsonaro. Quizás no pareció tan fuerte eso en los medios. Bueno, pero Bolsonaro que dice que el Amazonas no es el pulmón del mundo, del planeta. A ver, Néstor. Sí, les pregunto a todos a partir de la experiencia personal, del día a día cotidiano. Digo, esto que acabamos de ver recién, esta mujer en el colectivo que acabamos de ver recién, ¿es un caso aislado o hay una Argentina más o menos oculta que piensa toda de esa misma manera? Hay una Argentina fascista que repudia por odio de clase al extranjero morocho y no al ladrón rubio. Rodolfo. A ver, los empresarios pymes podemos dar cuenta, vivimos codo a codo con nuestros trabajadores, con nuestros empleados, compartimos asados alguna vez en el año, o compartíamos, pero donde estás la gente con su familia, juntás 200, 300 personas, nadie mira si sos rubio, morocho, nada, entonces ahí no hay discriminación, en el laburante no hay discriminación. Esto es algo que nos han inculcado, que nos han metido los medios, que es algo inyectado, no sé cómo decirlo, pero... inoculado, Cecilia. Esto es otra realidad, no todas las realidades son así. Sí, la verdad que uno lo ve a diario, hay situaciones en las cuales estas situaciones de violencia en la sociedad conviven no solo con los extranjeros, digo, a veces también entre nosotros mismos. Yo soy de las que piensan que el gran responsable de todo esto es el Estado y quienes son los hombres y mujeres que conforman y dan el ejemplo. Digo, el primer ejemplo lo tiene que dar el Estado y con la educación, como hablaban los chicos, si bien con el tema anterior, pero para mí la base de esto es la educación y replantearnos muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria. Digo,
el pensar que aquel que realiza determinada tarea o labor o trabaja en determinadas condiciones tiene más o menos oportunidades que otro. Es una discusión que es muy profunda, que necesita también de los consensos y los diálogos entre los distintos sectores, entre las distintas instituciones. Yo en mi ciudad lo veo a diario, y eso que somos una comunidad más pequeña, pero hay discusiones que son profundas, que están instaladas desde hace muchos años y que para poder mirar para adelante necesitamos dialogar entre Silvia. todos. Mira, uno de los conflictos, de las hipótesis de conflicto internacional más serias justamente es el de la migración, y es una de las cuestiones sobre las que hay una preocupación global, porque entre otras cosas, producto y a consecuencia del cambio climático, hay una lógica búsqueda de la gente de mejores condiciones de vida, a veces de subsistencia, claramente, un lugar donde trabajar. Pero vos querés decir que este pensamiento también es global. No, sí, claro. Yo creo que acá se reproduce, como en tantas otras cosas, esto no es ningún invento nuestro, creo que acá, como en tantas otras cosas, se reproduce ese modelo global. No nos olvidemos que en Europa, el mayor el conflicto, donde las Fuerzas Armadas tienen puesta su mirada, es justamente el problema de la migración. O sea que si a nosotros nos parece violento lo que vemos cotidianamente en nuestra sociedad, que en general es violenta, nuestra sociedad tiene que salir de la grieta de la violencia en la que nos hemos metido, en la que nos han metido. Pero también veamos, este es otro formato que también fue inoculado en nuestro país. A ver, ¿coinciden, chicos? El que quiera contestar. Sí, el tema de la inmigración es algo que a lo que vamos a tener que atender en los próximos años, porque se habla de que va a haber refugiados climáticos por toda la crisis climática y ecológica que va a haber, y nosotros vamos a tener que ser muy permeables en cómo hacemos para mover masas de gente de un lugar a otro que no van a tener dónde vivir, y cómo regulamos eso, ¿no? Sin estar con este tema. Y perdón que vuelva al tema, pero me quedé con ganas de decirlo con respecto al tema energético. Qué bueno que estén asesorando al nuevo candidato con respecto al tema energético, porque salió hace poco a decir que Vaca Muerta es el futuro. ¿El futuro para quién? Si la ciencia climática nos está diciendo que tenemos que reducir en un 40% 2030 y al 100% para 2050, pasar al 100% de energías renovables. Y en los gobiernos anteriores, de personas que hoy en día forman parte del Frente de Todos, incluso su candidata a vicepresidenta, que decía que las energías renovables son una moda, que inauguraba una central de carbón por segunda vez el mismo día que el panel intergubernamental de cambio climático estaba pidiendo una reducción en las emisiones. Y en los últimos años, si bien teníamos menos del 2% en la matriz energética hace unos 10 años, en los últimos años dimos un salto y tenemos poco más del 10, entonces me gustaría mucho que si hay un cambio se mantenga esta ambición hacia energías renovables y que incluso se supere, porque es lo que necesitamos. Así que bueno, muchas gracias por asesorar en este sentido. Máximo, ¿querés decir algo cortito? Por favor, tengo que hacer la pausa. Cortito, express. Me gustaría muchísimo, en línea con lo que dijo acá la colega, que por favor todas las nuevas plataformas políticas hablen de educación. Este video que vimos tiene que ver con educación. El Ministerio de Educación de Nación actual hace poco hizo una encuesta de cuáles son los problemas que más le preocupan a los argentinos. La educación salió del 8º para arriba. 8º para arriba. Ya sabemos todos que la educación es el arma más poderosa para mejorar el mundo, es lo que nos une y es lo que hace que sí, lo que pasa es que cuando no comés, te digo la verdad, cuando vos no comés, no tenés trabajo y no tenés dignidad. Tiene que ver con educación por también. supuesto que sí, pero te quiero decir que la respuesta inmediata va a ser quiero trabajo, el desempleo, la comida. Tenemos que seguir publicando los índices de pobreza. Los ministros además de hacer encuestas, ya sabemos, además de hacer encuestas lo que tienen que hacer es accionar, ¿viste? Los funcionarios no están para hacer encuestas, están para tomar decisiones, que no toman. Hay muchos modelos mundiales aplicados ya, comprobables, de formas de darle de comer a las masas. Tenemos territorio para hacer que las cosas sucedan. Hay que cambiar el modelo. Bueno, entonces el presidente lo tuvo que haber hecho, 4 años de gobierno. Sí, y tenemos más pobres y más hambrientos. Por supuesto, el anterior también. Por eso, para los que vengan, vamos para adelante. Por favor, tratemos de pensar estructuralmente en un cambio y en una forma en la que todos podamos convivir, y le daría muchísima prioridad a la educación. ¿Algo chiquito querés decir que te voy a dar corte? Que tiene que ser política de Estado, está claro. Eso claro, sí. Y además necesitamos tener, como decía recién el profesor, un esquema de desarrollo progresivo que empiece ahora,
que no afloje en ningún momento, pero que sea real, que no sea ilusorio, porque cambiar la matriz energética no es de la mañana a la noche. Mientras tanto, tenés que seguir produciendo. No, pero por eso tiene que ser política de Estado, porque no importa quién llegue a administrar el Estado, siga esa política. Porque no podemos cambiar cada 4 años. Algunos están trabajando en la propuesta de la construcción de una empresa de energías renovables, pública, estatal, para empezar a cambiar de verdad esa matriz. Pero eso, sin duda, demora tiempo y después, obviamente, hay un debate que es más profundo, que es qué se hace con los recursos naturales en nuestro país. Tenemos que hacer la pausa. Tengo que hacer la pausa. Me dicen que lo puedes decir en 10 segundos. Muy rápido, que lo que se discute no es si lo hace mejor el Estado o el privado, sino que lo que está en discusión es que le pongamos fecha a la transición. Tengo que hacer la pausa, quédate ahí a la vuelta. Néstor, ¿qué no me ibas a contar? Iba a contar algo más de la causa gas natural licuado, porque hay novedades y vienen desde Dolores. Información exclusiva que te contamos después de la pausa y otra historia. Ya volvemos.